En el caso del texto de Guillén, noten que es un libro titulado Entre lo uno y lo diverso, ¿sí? Se aprecia ya desde allí como la categoría de lo universal, lo múltiple, ¿sí? Lo uno, lo diverso, eh, convocan al estudio de las literaturas comparadas, ¿sí? Eh, Guillén lo dice incluso al pasar en alguno de los capítulos, sobre todo en el tercero, cuando se tienen estas categorías, lo uno y lo diverso, menciona al pasar que son categorías de, digamos, de cunio neoplatónico. ¿Sí? Recuerdan el neoplatonismo, esta doctrina filosófica cuyo exponente fue Plotino, que hace una reformulación de ciertos principios platónicos, de allí neoplatonismo. Eh, lo más, como no voy a abordar mucho esa cuestión porque sería ya otro tema, pero para especificar en qué sentido se está utilizando en el ámbito de las comparadas la categoría de lo uno y de lo diverso. Para el neoplatonismo, o lo que se desprende de los textos de Plotino, es que el principio del ser, el principio ontológico, no puede ser el ser, como ocurre en el poema de Parménides, ¿sí? Que habíamos recuperado un poco a propósito de Gorgias en clases anteriores. El principio del ser no puede ser el ser, sino que tiene que ser un principio en el que tenga una diferencia, que se diferencie del ser y a partir del cual el ser efectivamente pueda ser. Y en ese sentido, se propone la idea de que hay un principio ya no ontológico, sino enológico, ¿sí? Viene de gen, uno en griego, un principio de lo uno, un principio enológico, que se diferencia de lo que es porque tiene el estatuto de ser excesivamente. Es un principio del no ser, pero no en un sentido privativo, por carencia de ser, sino en un sentido sobreabundante. Es tanto que no es. A tal punto es, en exceso, que no es. Este principio de lo uno, de acuerdo con Plotino, procesiona, se manifiesta en lo múltiple y eso múltiple supone un, un recorrido en términos de degradación de ser. Lo múltiple presenta un estatuto ontológico degradado respecto de este principio sobreabundante de ser y anterior al ser, que es lo uno. Bueno, este pequeño excursus como para precisar un poco el alcance de estos términos que no solo dan título a esta obra de referencia en el campo de las comparadas, sino también para, digamos, dotar de cierta precisión lo que quizás Guillén menciona al final, al pasar, perdón, o lo da por sentado. Entonces, evidentemente, la comparatística o los estudios sobre lengua, sobre literaturas comparadas, surgen en el siglo XX, sobre todo, porque hay una reacción, digamos, frente a una tendencia instalada, una tendencia hegemónica en los estudios literarios, en virtud de la cual se estudia una literatura asociada con una nación. Es decir, el recorte de los campos literarios se hace de un modo dominante en virtud de un criterio territorial, nacionalista y lingüístico. ¿Sí? Es decir, prima el criterio del idioma, y fíjense que no estoy diciendo lengua, digo idioma para enfatizar la dimensión nacionalista de esa categoría frente a la categoría de lengua, en la cual justamente se excluye la posibilidad de cruzar o de encontrar conexiones entre los textos. Frente a esa tendencia dominante en los estudios literarios, las comparadas surgen como una expresión de
pensar la constitución del campo literario en otros términos, lo cual supone, a su vez, como siempre decimos, un posicionamiento político e ideológico frente al objeto de estudio. La pregunta por lo universal como sustrato de lo múltiple, eso uno que procesiona en lo múltiple, la pregunta por aquello que excede a los límites de lo nacional, esto supranacional, o la hipótesis de una literatura del mundo, esta llamada en alemán Weltliteratur, encuentra espacio de reflexión en la academia y se convierte entonces el campo de las comparadas como el ámbito propicio para repensar cómo se constituye un campo literario, cómo se definen los géneros en distintas literaturas, si un mismo género tiene expresiones o realizaciones en distintas literaturas nacionales, hay algo que de ese género se puede abstraer, hay temas recurrentes, hay temas transversales. ¿Qué canon se puede construir en virtud de esta literatura del mundo? ¿Cuáles son los movimientos estéticos que condicionan las producciones literarias? ¿Cómo una obra influye en otra? Estas son las preocupaciones, digamos así, fundamentales de la comparatística. Dice Guillén, esta búsqueda de esencias o de substratos, ideal centralizador, monismo extremo, creencia poco menos que neoplatónica, bueno, fíjense esto que decíamos a propósito de lo uno que procesiona en lo múltiple, en la existencia de unas formas en las que participasen las manifestaciones particulares de la cultura, inquietará a algunos de los fundadores de los estudios de literatura comparada. Fíjense que acá Guillén usa digamos, denomina el campo como literatura comparada y yo lo hago en plural, ¿no? También ahí en los plurales hay un matiz para pescar. Así, por ejemplo, Arturo Graf, en su lección inaugural de Turín en 1876, sostenía la necesidad de cercar en el vario, en el mutevole y el conforme y el constante, ¿no? Buscar en lo variado y en lo mudable aquello que es constante. Claro está que desde tal ángulo o propósito el historiador de la literatura se aproxima mucho o bien al científico puro, descubridor de leyes y regularidades superadoras del tiempo histórico y del acontecimiento singular, o aquellos pensadores y poetas que indagan en las experiencias individuales con objeto de descubrir valores universales y hasta eternos, ¿no? Bien, esta pregunta por lo que es transversal y se constituye como sustrato, como aquello que es en esencia y precede, ¿no?, a lo que se manifiesta en los casos singulares o particulares. Hasta eternos, dice, ¿no? Lo uno en Plotino es eterno, justamente. Bien, esto es lo que aparece en ese capítulo previo que les digo, lo uno y lo diverso. Y sigue, más adelante en el mismo capítulo, Guillén dice, no conviene insistir en observaciones tan elementales. No nos es dado eliminar ni la diferencia individual ni la perspectiva unitaria, ni la emoción estética singular basada en la percepción de lo que está ahí, ni la inquietud integradora. Fíjense cómo en este posicionamiento de Guillén, la perspectiva respecto de lo uno y de lo múltiple no constituyen perspectivas excluyentes. No se excluyen entre sí lo uno y lo múltiple. Es una I, es una conjunción copulativa, une. La tarea del comparatista es de orden dialéctico. Por ello dije que lo que caracteriza es la conciencia incesante de un problema. Pues la investigación de relaciones dialécticas conduce al enriquecimiento progresivo de nuestra percepción de sus elementos constitutivos. Por una parte, no todo es individualidad en esa isla encantada que es la obra literaria, o incurriríamos en un formalismo ingenuo,
Y aún es más obvio, por otra parte, que aquello que pueda surgir ante nosotros como dimensión o componente universal de la historia literaria, o de ese mare magnum siempre cambiable y renaciente que llamamos la literatura, no es premisa acabada de fácil admisión, sino más bien una hipótesis de trabajo menesterosa de comprobación y análisis y de un acervo de saberes muy superior al que hoy poseemos. Fíjense cómo construye esta relación dialéctica entre lo uno y lo otro como constitutiva del campo de las comparadas. Esta carencia de relaciones genéticas, de influencias mutuas, es precisamente lo que aviva toda una serie de perplejidades prácticas y teóricas de gran interés. Acerquémonos a un procedimiento como la rima, dice, por ejemplo, ¿no? Una forma como el paralelismo, una trayectoria histórica como el desarrollo de la novela. ¿Los encontramos en China o Japón? O supongamos, pongo por caso, que nos interese comprender mejor la naturaleza y función de la epístola en verso, que ha sido uno de los subgéneros, desde Horacio, de la poesía europea. Pues bien, ahora nos preguntaríamos, ¿ha existido la epístola en China? ¿En qué épocas? ¿En qué contextos culturales, literarios, históricos? ¿Qué rasgos comunes tiene con la europea? Y de hallarse tales rasgos comunes, ¿cómo valorarlos e interpretarlos? Idénticas preguntas pueden formularse ante manifestaciones comunes de desenvolvimiento histórico o de pensamiento teórico por parte de los autores de tratados de poética en diferentes civilizaciones. He aquí un terreno en el que el diálogo entre la universidad, perdón, mezclé las palabras, entre la unidad y la diversidad, sin duda alguna se vuelve vivo y tangible. ¿Sí? Otra es lo uno y lo diverso. Y ahí llega a la idea de la Weltliteratur. Pensaba Karl Vossler que la idea de unas literaturas reunidas, de una literatura del mundo, de una biblioteca mundi, no sería alcanzable sino por medio de un renacer de las creencias religiosas. Decía Vossler confirmó ese renacer de la fe. Sin poder ni querer adherirme a tal anhelo, yo sí comparto sus premisas. La historia de la literatura comparada, que comenzaré ahora a resumir, pone vigorosamente de relieve el impacto definitivo de aquel gran desmoronamiento que tuvo lugar a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. El de un solo mundo poético, una sola literatura basada en paradigmas que brindaban una tradición singular, una cultura unificada, única o unificada, unas creencias integradoras y las enseñanzas de una poética multisecular casi absoluta. Con el final, acá está, ese es el punto, ¿no? Con el final de la hegemonía de los modelos clásicos, comenta Glauco Cambón, se inició un proceso que convirtió en un multiverso cultural lo que anteriormente había sido un universo concebible. Fíjense cómo en esta historia de la literatura, la comparada lo que hace es dar cuenta de un quiebre que se produjo en la serie literaria a propósito de la hegemonía y el lugar de supremacía, diría yo, de los modelos de la literatura clásica, de la literatura grecorromana, respecto de toda la literatura posterior. Entendida toda la literatura posterior como una literatura basada en esos modelos clásicos, había un lazo unificador, un lazo cohesionador, que acá aparece en la expresión de Cambón como un universo de lo concebible, un solo universo concebible, y frente a esa ruptura, frente a esa crisis, frente a literaturas que ya no se entienden como deudoras de modelos clásicos,
la experiencia es un multiverso, no un universo. Fíjense cómo en este neologismo aparecen también estas categorías en tensión, ¿no? Bien. Hecha esta introducción, si nos metemos en el capítulo sobre las relaciones literarias y la categoría de la internacionalidad, lo que podemos decir entonces como las relaciones internacionales en literatura, fundiendo un poco título y subtítulo, Guillén se detiene en la noción de intertextualidad, que es una categoría axial para las comparadas. Dice, para los comparatistas el concepto de intertextualidad, desarrollado de unos 15 años a esta parte, es especialmente beneficioso. Y aquí por fin un medio, pensamos, con que disipar las ambigüedades y los equívocos que la noción de influencia traía consigo. Fíjense cómo la categoría de intertextualidad viene a precisar lo que primitivamente se llamaba la influencia de un texto en otro. Cuando alguien decía Dickens influyó en Kafka, nunca sabíamos a ciencia cierta si se trataba de una vaga repercusión de carácter personal y biográfico, tal vez profunda, pero con Dios sabe qué consecuencias precisas, o si se afirmaba la presencia de Martin Chuzzlewit en América, si se decía Martin Chuzzlewit ha influido en América, el enunciado tampoco quedaba muy claro, ya que no entendíamos si de hecho la forma y los incidentes de la novela de Dickens se reconocían en la de Kafka o si se aludía a sí mismo a algo ocurrido previamente durante la gestación de la obra o si el relato de Dickens no había sido transmitido, el modelo mental picaresco, como también hubiera podido hacerlo el sello de Tormes o Roderick Random de Smollett. Ni se dilucidaba muchas veces el carácter superficial, visible, meramente detallado del influjo, en contraposición con incentivos destinados a estratos más hondos o globales de la obra. Ni se estructuraban las distintas conexiones, dejándolas aisladas y sin jerarquizar. Pero la ambigüedad decisiva, constituyente de la vieja idea de influencia, era, sin disputa, la que superponía lo biográfico y lo textual. Esto también tiene que ver con una tendencia en los estudios literarios de principios de siglo de explicar una obra a partir de la vida de un autor, superponer esos dos planos. Algo con lo cual ya los formalistas también van a reaccionar en su momento, ¿no? El término análogo a intersubjetividad lo propone Julia Kristeva en un ensayo de 1966. ¿Sí? La palabra, el diálogo y la novela, ¿no? Le mot, le dialogue et le roman. Consagrado al aún poco conocido Bakhtin. ¿Sí? Bueno, Kristeva y Bakhtin de alguna manera acuñan todas estas nociones que bueno, aún hoy son vigentes y las estudiamos. Recuérdese que para Bakhtin el hombre es un ser dialógico, inconcebible sin los otros, impregnado de alteridad. Que la novela es heteroglosia, cruce de muchos lenguajes, ¿no? Glosa viene del griego, lengua, y hetero, diverso, múltiple. Lo mismo hubiera podido insinuarse que el texto de una obra literaria es heterotextual, penetrado de alteridad de otras palabras que las propias. Escribe Kristeva. Todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es absorción, transformación de otro texto. En el lugar de la noción de intersubjetividad se instala la de intertextualidad y el lenguaje poético se lee al menos como doble. ¿Sí? Un texto surge de otro texto, necesariamente. Esta es la idea. No hay creación ex nihilo. La palabra no es un punto, algo fijo, un sentido dado, sino un cruce de superficies textuales. Esta es una muy linda metáfora, ¿no? Un diálogo de varias escrituras. Este diálogo se entabla en tres lenguajes, el del escritor, el del destinatario, fuera o dentro de la obra, y el del contexto cultural, actual o anterior. Así la palabra, que es doble, que es una y otra a la vez, lo uno y lo múltiple,
puede considerarse de modo horizontal o vertical. Horizontalmente la palabra pertenece a la par a quien escribe y a quien lee, au sujet de l'écriture et au destinataire, o sea, el sujeto de la escritura y el destinatario, y verticalmente al texto en cuestión y a otros anteriores o diferentes, casi en una relación más paradigmática que sintagmática. Bien, vamos desde acá. La semiótica de Kristeva, de aquella Kristeva, rechaza el endiosamiento del signo. A lo largo de un proceso dinámico que va de 0 a 2, se pone de relieve la interdicción, advirtiendo que l'interdit, ¿sí? Linguistique, psiquique, social, ¿sí? Lo prohibido, c'est le un, es lo uno, Dios, la ley, la definición, y que la única práctica verbal capaz de triunfar sobre tal interdicción es el discurso poético. Barth, al recoger estas ideas, aclara de paso que el intertexto nada tiene que ver con la vieja noción de fuente o influencia. Fíjense que acá se separa de lo que el propio Guillén había dicho previamente. Todo texto había dicho previamente respecto de la intertextualidad, ¿no? Todo texto es intertexto. Otros textos están presentes en él a niveles variables, bajo formas más o menos reconocibles. Los textos de la cultura anterior y los de la cultura envolvente. Todo texto es un tejido, bueno, la célebre metáfora del tejido, un tejido nuevo de citas pretéritas. Fíjense cómo la categoría de lo nuevo es una categoría que tiene cierta restricción entonces. Pasan al texto. Recuerden cómo aparece la categoría de lo nuevo implicada en el texto de Kazan, el elogio a la traducción. Pasan al texto redistribuidos en él trozos de código, fórmulas, modelos rítmicos, fragmentos de lenguas sociales, etc., pues siempre hay lenguaje antes del texto y en torno a él. La intertextualidad, condición de todo texto, sea el que fuere, no se reduce evidentemente a un problema de fuentes o de influencias. El intertexto es un campo general de fórmulas anónimas, cuyo origen se puede rara vez localizar, y de citas inconscientes o automáticas, no puestas entre comillas. Es decir, cuando escribimos, cuando hablamos, texto escrito, texto oral, citamos sin decir, hacemos alusiones sin explicitarlas. Consciente o inconscientemente, citamos sin entrecomillar. Y entonces en este derrotero del capítulo de Guillén, caemos en el apartado sobre el multilingüismo. En cuanto al autor bilingüe, dice Guillén, que cultiva a la vez el latín y la lengua vernácula, son muy provechosas las observaciones tan lúcidas de Víctor Weintraub acerca del gran poeta renacentista Jan Kochanowski. Kochanowski, que se matriculó en Cracovia, luego en Padua, donde enseñaba retórica Francesco Robortello, y que en París trató a Ronsard, escribió primero en latín y pasó después al polaco, pero sin abandonar jamás la musa latina. Cada lengua poseía sus esquemas propios. ¿Sí? Dos sistemas separados de convenciones, como la elegía romana Tibulo y el soneto amoroso Petrarca, y determinados estilos. Tibulo, Petrarca y determinados estilos. Pero además, explica Weintraub, el yo ficticio del poema o persona que condiciona y encausa la escritura, persona como figura, que condiciona o encausa la escritura, no tiende a ser el mismo. El poeta latino, ¿sí?, de este Kochanowski, ¿no?, la faceta latina de Kochanowski, tiende a contemplar el mundo con ojos diferentes que el polaco. Fíjense cómo en un autor que cultiva las dos lenguas
Y menciono esto porque lo vamos a retomar cuando trabajemos con la autotraducción, en el caso de Beckett. Acá lo que está recuperando Guillén respecto a un autor que cultiva las dos lenguas y escribe en dos lenguas es que coexisten en él dos poetas. Otra vez, lo múltiple en lo uno. El poeta tiende a contemplar el mundo con ojos diferentes que el poeta latino tiende a contemplar el mundo con ojos diferentes que el polaco y expresa opiniones que están en conflicto con las dichas en polaco. En latín el poeta es más ligero, más lúdico, se dirige apoyándose en situaciones arquetípicas a un público de conocedores, no a un público erudito. En polaco, el poeta cultiva para un auditorio más amplio. Entonces, fíjense que los destinatarios previstos para una y otra lengua son diferentes. Y si los destinatarios previstos para una u otra lengua son diferentes, el texto también lo va a hacer. La estética de la literatura también lo va a hacer. En polaco, el poeta cultiva, para un auditorio más amplio, un petrarquismo idealizante, pero también se ocupa de asuntos religiosos, traduce unos salmos y cívicos. En polaco, cada expresión feliz es poco menos que un descubrimiento suyo. En latín tiene a su disposición un acervo de fórmulas y adjetivaciones, de colores, luces y sombras que le ayudan a ver las cosas y los seres. Pero en polaco debe contar con su propia capacidad de observación, que según Weintraub es más bien escasa. Bien, bueno, más allá de si uno puede adherir o no a este tipo de calificaciones para pensar en la estética de un autor, de un poeta, hay categorías que aparecen acá que no me resultan afines a mi modo de pensar la literatura, pero eso no importa. Lo que sí me parece interesante es apreciar de qué manera se pondera o qué es lo que se subraya, mejor dicho, en un poeta que maneja dos lenguas y que escribe en esas dos lenguas. Y cabe la pregunta, ¿un poeta bilingüe maneja las dos lenguas del mismo modo? Ahora, hecho el excursus acerca de el multilingüismo, como otro de los problemas de las comparadas, ¿no? Tenemos en este capítulo sobre las relaciones literarias, tenemos la intertextualidad, el multilingüismo y la traducción. Ahora, entre intertextualidad y traducción hay un punto de contacto. Y yo creo que ese punto de contacto tiene que ver con una de las ideas con que intenté provocar una primera reacción en las clases inaugurales, es la idea de pensar la traducción como un proceso de reescritura. Y las categorías que Genet propone en Palimpsestos para pensar las relaciones entre los textos y el modo o el lugar, mejor dicho, donde ubica la traducción, quizás nos da algunos argumentos para abonar a esa línea de pensamiento. La categoría base en el marco de las relaciones de transtextualidad que Genet desarrolla en Palimpsestos es la de hipertextualidad. Dice, entiendo por ello, por hipertextualidad, toda relación que une un texto B, que llamaré hipertexto, a un texto anterior A, que llamaré hipotexto, en el que se injerta de una manera que no es la del comentario. Como se ve en la metáfora se injerta y en la determinación negativa, esta definición es totalmente provisional. Pero me quedo en esto. Es la relación entre un texto B, hipertexto, y otro anterior, hipotexto. ¿Podemos llamar acaso al texto traducido a una lengua destino texto B, hipertexto, y al texto
entre comillas, original, o en qué sentido es original, hay que pensar, ese texto en la lengua de partida como texto A, como hipotexto. Y dentro de las relaciones de hipertextualidad, Genet habla de una en particular que es la transformación seria, o sea, no paródica, o transposición. Fíjense que ahora ya nos acercamos más a la idea de traducción, ¿no? Tenemos el prefijo trans, la base posición, hay un movimiento, ¿no? Hay un desplazamiento. La transformación seria o transposición es sin ninguna duda la más importante de todas las prácticas hipertextuales, es decir, las prácticas que suponen la relación entre un hipertexto y su hipotexto previo. Aunque solo sea, lo veremos en el curso de la exposición, por la importancia histórica y la calidad estética de algunas de las obras que se incluyen en ella. También lo es por la amplitud y la variedad de los procedimientos que utiliza. La forma de transposición más atractiva y con seguridad la más extendida consiste en un texto de una lengua a la otra. Acá estamos. Se trata, claro está, de la traducción, cuya importancia literaria no es apenas discutible, sea porque es preciso traducir bien las grandes obras, sea porque ciertas traducciones son en sí mismas obras maestras. Es una definición extraordinaria de Genet en Palimpsestos. Tenemos este esquema entonces. Dentro de las relaciones de transtextualidad, Genet se va a concentrar en las de hipertextualidad, ¿sí? Las relaciones que suponen un nexo entre un texto o hipertexto B con un texto o hipotexto A previo. Dentro de la transformación seria o transposición tenemos la traducción de una lengua a otra, como el procedimiento fundamental de la transposición. Y en sucesivos capítulos, Genet en Palimpsestos va a desarrollar las distintas operaciones que se instrumentan en la práctica de la traducción. Las va a distinguir entre operaciones de reducción y operaciones de aumento en cuanto al trabajo con la materialidad lingüística. Y dentro de las operaciones de reducción distingue escisión, concisión, condensación. Dentro de de las operaciones de aumento, las categorías de extensión, expansión, amplificación. Y, por último, menciona y explora una categoría intersticial que es la de sustitución. Ni reducción ni aumento, sino sustitución. Menciono esto como para ubicarnos ahora dentro de las prácticas de la intertextualidad, mejor dicho, de la hipertextualidad, para usar la categoría de Genet. Estoy haciendo dialogar Genet con Guillén. Ubicar allí la traducción y pensar en esas operaciones, porque cuando veamos modelos traductológicos, vamos a encontrar operaciones traductológicas que resuenan mucho a estas categorías. Guillén, volvemos a Guillén entonces, entre lo uno y lo diverso. Respecto a la traducción, dice: pasando al estudio teórico de la traducción, sabemos que es bastante complicado y tiene numerosas ramificaciones. Hemos advertido anteriormente que las clases principales del comparatismo, como la genealogía, la morfología y la tematología, se apoyan en reflexiones teóricas o las llevan implícitas, pero también que sus pretensiones de universalidad son tan hipotéticas como provisionales. Nos encontramos a cada paso ante la obligación de cuestionarlas, recortarlas y ponerlas a prueba. Frente al estudioso de la literatura nacional, el comparatista no solo amplía el campo u objeto bajo consideración, sino que pone en tela de juicio su validez como sinécdoque o emblema suficiente. Pues bien, este diálogo se entabla también en el terreno de la traducción.
entre traductología y praxeology, la práctica, ¿no?, de la traducción. La teoría y la praxis, básicamente, según los términos utilizados en un congreso en Nueva York. La traducción se nos aparece como una forma de comunicación ternaria que abraza segmentos diferentes en el tiempo y en el espacio. La comunicación arranca con unos signos existentes y pertenecientes a un segmento 1 para establecer otro grupo de signos destinados a funcionar dentro de un segmento 2 perteneciente a otro sistema lingüístico, con destino a un público nuevo. Tenemos un texto A destinado a un público B, un texto C destinado a un nuevo público D. Las coordenadas espaciotemporales son otras, segmentos 1 y 2. Digo que el proceso es ternario, pero acá hay 4 elementos, porque lo componen no 4, sino 3 elementos fundamentales. Si el segmento 1 suponía unas palabras A que se dirigían a un público B y el segmento 2 encierra unas palabras C destinadas a un público D, lo que sucede al traducir es que el segundo componente B desaparece y nos quedamos solos con 3. El texto original A, el C traducido y el público nuevo D. Es decir, de todo esto, lo que importa finalmente es esto. Que viene a sustituir este público D a los lectores originarios. Hay cambio radical de sistema lingüístico-cultural y de lectores, por lo general de sociedad a sociedad, nacional o no, pero también de época a época, siendo lo esencial en ambos casos la dualidad de segmentos espaciotemporales. Bien. Más adelante dice, la traducción, como Steiner sabe y señala, ha preocupado desde antiguo a multitud de pensadores, filólogos, escritores, desde Cicerón y los autores de retóricas hasta Dryden, Goethe, Schleiermacher, Croce, Richards, Ortega. El personaje científico ha conocido un notable incremento durante los últimos 30 años y es cosa de saber ahora si este género de investigación, generalmente marginal y especializado, ha de incorporarse por fin a la teoría de la literatura. Steiner tiene sus dudas al respecto. El campo no se vuelve ni formalmente ni riguroso ni continuo por el aumento en el número y la transparencia de las muestras individuales. Sigue sujeto al gusto y temperamento más que al conocimiento. Inferir, como sin duda Arrowsmith y Shattuck en su programa, una sistematización progresiva o un avance desde el inventario y la institución locales hasta la generalidad y la estabilidad teórica es casi seguramente erróneo. Y fíjense lo que dice más adelante. Los géneros de la traducción son numerosos y no se prestan fácilmente al ánimo simplificador. Es absurdo juzgar una versión determinada sin tener muy en cuenta la época en que fue redactada, los criterios a que obedecía, la función que su autor pretendía desempeñar. Arrowsmith y Shattuck reconocen los géneros siguientes. Los géneros identificables son fáciles de recordar. El trote literal, la transposición, como lo llama el señor Karl Cross, la traducción erudito-anodina o elegantemente lúcida, la adaptación, la recreación, la imitación, en la acepción de Robert Lowell, etc. Cada uno de estos géneros de traducción diferentes refleja una diferencia básica de función. Cada cual es bueno o malo con arreglo a su modalidad. Y esta no se hizo reprocharle, digamos, a una versión libre el no ser literal y viceversa, que reprocha a la latiza el no ser queso. Bueno, más allá de este chiste de estos dos, de Arrowsmith y Shattuck, me interesa rescatar lo siguiente. La idea de que en el proceso de traducción aparecen como distintos grados de literalidad. Y aparecen versiones que pueden ser más literales, el trote literal, así como viene, la traducción más erudita, ¿no?, anodina dicen, o elegantemente lúcida,
¿no? ¿Para qué tipo de público? Pensemos, una versión libre, una adaptación o recreación. Es decir, la traducción no es un proceso lineal, no se puede simplificar en un todo homogéneo. Tenemos, en efecto, distintos tipos de traducciones, distintos géneros de traducción. Y estas categorías, nota al pie, las vamos a retomar cuando trabajemos con un campo específico que es el de la traducción teatral.